Hola, ¿qué tal, Pepe? Bienvenido al podcast. ¿Qué tal, Eduardo? Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que andas de arriba para abajo para cuadrar esta reunión. Ya nos llevó un tiempecito, pero mira, finalmente estamos por aquí con una bella tarde por allí donde estás. Y nada, vamos a aprovechar al máximo el tiempo porque seguro que tienes muchas cosas interesantes que contar. Ya tengo otras preguntas también preparadas. Estupendo. Gracias a ti por la paciencia. Y mira, estamos en un año de sequía bastante radical aquí en Penedès, desde donde hablamos bueno, la vendimia se acerca a una velocidad tremenda, ¿eh? Así que disculpa que voy estos días de arriba para abajo, estamos a tope, ¿eh? Genial, genial, Pepe. No, hombre, un gran honor que estés por aquí compartiendo. Oye, Pepe, pues me gustaría evidentemente hablar de todos los proyectos que tienes ahora y todo lo que has hecho y toda la innovación que estás metiendo en tu trabajo, pero claro, para llegar a este punto hay muchísima historia detrás, ¿no? Evidentemente. Entonces, para entender lo que hoy en día es lo que están haciendo, lo que estás haciendo, a dónde lo quieres llevar, pues claro, también hay mucho pasado. Entonces, ¿te importaría darnos una breve historia de lo que ha sido tu familia, que por ahí en una entrevista decías que comentabas un tanto aburrida porque llevamos no sé cuántas generaciones haciendo lo mismo? En una entrevista comentaste que me pareció Aburrida, bastante... aburrida y poco hábil en los negocios, porque claro, llevamos 21 generaciones, más de 500 años y estamos haciendo lo mismo y encima en un mini negocio que ves que la gente es mucho más capaz y hace negocios muy grandes en poco tiempo, ¿eh? Nosotros somos viticultores en Sant Sadurní d'Anoia, desde el año 1497 documentado, es decir, que según el árbol genealógico somos la generación 21 en el mismo sitio. Lo que pasa es que yo siempre reivindico el origen de la viticultura del Mediterráneo y quizá pues hace más de 2000 años que estamos haciendo vino en esta zona, ¿no? Que el Penedès es una tierra vitícola milenaria, como sabéis, ¿no? Ujú, Entonces, ujú. este es un poco el legado que bueno, con humildad, pero con mucha ilusión, pues estamos continuando. Claro, 500 años se dice fácil, 1497. ¿Y cómo fue evolucionando? Porque ahora ya hay como 600 familiares, ¿no? Del árbol genealógico, pero ¿cómo empezó todo? Así un poquito de la línea del tiempo, ¿nos puedes comentar como un poco los hitos desde aquel entonces? Bueno, no, digamos, hay una tradición agrícola histórica catalana que se llama la tradición del hereu, y el hereu es el hijo mayor, que es el que hereda la responsabilidad de tirar adelante el proyecto y pasarlo a la siguiente generación, ¿no? Y entonces esto es lo que ha mantenido esta finca pues de esta manera, ¿no? Unida y digamos, integrada y continua. Y, y nada, y esto un poco, me gusta que hablas de innovación. Para nosotros la innovación es la recuperación de este pasado perdido, ¿eh? Esta tradición un poco injusta, si tú quieres, o muy injusta, o, eh, ha permitido que la propiedad se mantenga, ¿no? Y que las tradiciones se mantengan. Y no sé qué ha pasado en los últimos años, en los años 80 y 90, eh, quizá en los 70 también, ¿no? Ya empezaba, que es esta obsesión por la productividad, ¿verdad? Y con los tractores, ¿no? Y la mecanización y la automatización de procesos y tal, una obsesión por el crecimiento, y nuestra finca perdió mucha vida, ¿eh? Y entonces Ujú. todo lo que estamos haciendo ahora, mirando hacia el futuro, es de recuperar este pasado perdido. Entonces, de alguna forma, es como que este legado coge un sentido de llevar la historia hacia adelante, ¿no? Es bastante bonito en este sentido. Claro, porque aquí hablando de innovación y eso, tus antepasados en su momento también estuvieron innovando, ¿no? Como fue el caso de llevar y hacer el primer cava, ¿no? Ahí en la zona, bueno, y de España. Entonces, en ese momento también buscaban, pues, innovar y hacer cosas nuevas. Y como dices, después se estancó un poco. Yo siempre digo que al final cada generación tiene que empezar desde cero, ¿sabes? Es decir, que esta parte de la historia y de ser una familia ¿no? De las más históricas del mundo del vino, junto con Schaff, Antinori y una familia alemana que no conocemos y demás, es muy bonito,
pero que cada generación empieza de cero. Yo cuando empecé a hacer vino no tenía ni idea. Yo cuando empecé a trabajar con mi padre no tenía ni idea. Tampoco es que sepa mucho ahora, pero decirte que vas aprendiendo a medida que vas trabajando, ¿no? Como en todos los proyectos que uno decide tirar hacia adelante, ¿no? Porque fuiste a estudiar fuera, estuviste aprendiendo en Francia con grandes productores. ¿En qué momento es cuando tú ya regresas un poco de manera formal a coger un poco las riendas, ¿no? Bueno, yo digamos que sí, yo de formación soy más trabajador social que enólogo y empecé a trabajar con mi padre por necesidad, porque en los años 90 estábamos pasando un momento muy, muy difícil, un poco, como comentaba antes, con unas ideas quizá más productivistas y marketingianas y no tan sencillas, no tan puras, ¿no? Que al final yo creo que es la esencia del mundo del vino. Bueno, empecé a trabajar con mi padre y entonces me doy cuenta pues, de que hacemos muy buen equipo, de que nos complementamos muy bien, de que el proyecto tiene para mí un sentido vital y que no es evidente encontrar este sentido. Y entonces cuando decido formarme, ¿no? Y me voy a estudiar enología aquí a Madrid, a la Universidad de Ingenieros Agrónomos de Madrid, donde mi padre estudió su carrera y hizo el primer curso de enología de España. Se lo idearon con un grupo de bodegueros y después, pues bueno, también estuve estudiando sumillería, que es algo que recomiendo mucho a la gente que tiene pasión por el vino. El estudiar sumillería es algo muy bonito que te da, ¿no? Mucho conocimiento del vino, del vino a nivel internacional y te despierta esta pasión, ¿no? Porque es lo que tiene el mundo del vino. Y luego he estado haciendo algunas vendimias en Francia. La que más me influenció fue el 2004 en el Domaine Didier Daguenot, que es un productor icónico en el Loire, que desgraciadamente falleció en 2008 de accidente de avioneta, pero bueno, que dejó pues, un legado maravilloso, sobre todo de la parte de entender cómo los suelos pueden hacer que tu vino compita, ¿no? a nivel mundial, ¿no? Y esto ha sido un poco pues, el viaje. También he vinificado en Borgoña, he vinificado en Champaña, en Alemania y bueno, luego te vas dando cuenta, te vas haciendo mayor que todas estas experiencias son ingredientes que luego van contando, ¿no? Cuando tú vuelves a casa y coges la responsabilidad de hacer los vinos. La bodega Raventós y Blanca entonces nace sobre los principios 80, ¿no? Junto con Es tu padre. correcto, sí. O sea, es decir, lo que pasa es que mi abuelo vende tenía una participación pequeña en el grupo, en Codorniu, y entonces él vendió esta participación, pero que quedó propietario porque era el hijo mayor de la finca histórica, ¿no? Y de la casa familiar. Y entonces, pues esto fue en el año 80 y en el año 84 con mi padre deciden construir una nueva bodega para continuar haciendo el vino de las uvas históricas de la familia. Lo que pasa es que mi abuelo falleció muy joven, entonces mi padre decidió continuar la tradición. La Vale, y tú primera ya te añada elaborada de Raventós y Blanc, sí, como marca, después de 40 vendimias mi abuelo en Codorniu, haciendo vino en Codorniu, la primera añada que él hace de la finca bajo su nombre es la añada 85, que es el primer cupaje que se puede encontrar si hay algunas botellas antiguas de Raventós y Blanc. Perfecto. Y bueno, entiendo que tú más o menos ya por el 2000, o sea, hace 20 años ya estás allí, ¿no? Que cuentas que ya tienes 22, 23 vendimias más o menos con la bodega. Sí, yo de hecho empecé a trabajar a mediados de los 90 para ayudar en temas puntuales de exportación, porque hablaba inglés, iba a alguna feria del vino y ahí empezó a despertar un poco el instinto, ¿no? Y luego con mi padre en el año 99 empecé a trabajar ya con él. Oye, cuéntanos un poco sobre el momento en el que te vas de España y te vas a Nueva York. ¿Por qué esa decisión? Yo siempre he sido muy fan de los Estados Unidos y hice el último curso de universidad ya y descubrí toda como una cultura, ¿no? que me pareció como muy creadora, ¿no? Y en Estados Unidos lo que vi es una cultura de vino increíble. Es decir, un mercado súper abierto, con ganas de probar Sí. de todo tipo de vinos, sin tanto esnovismo como en el que yo había crecido, sin tanta etiqueta, sin tanto yo bebo esto porque mis padres bebían esto, lo que sea. Y
y nada, y me pareció bueno, que era una oportunidad para nuestros vinos, porque nosotros, digamos, en el Panadés siempre hemos vivido a la sombra del champán. Y entonces, como, ¿sabes? Haciendo imitaciones baratas del champán, ¿no? Y la verdad es que fue maravilloso porque además de ser, en este caso escogimos Nueva York, que nos parecía el mercado más sofisticado de vino del mundo, además de ser sofisticadísimo, es muy abierto. Entonces la gente escuchó nuestra historia, probó nuestros vinos y nos dimos cuenta de que no teníamos que hacer una imitación del champán más barata. Lo que teníamos es que reivindicar nuestra diferencia esencial y ser totalmente diferentes del champán. Y cuanto más diferentes, más valor tenían nuestros vinos. Y esto siempre le estaría agradecido a mis amigos de Brooklyn y de Northern Chicago y de Winter Park en Florida y de California, ¿no? que nos animaban a decir, oye, es que lo que tenéis es maravilloso, ¿no? Y a veces tienes que estar lejos de tu casa para valorar lo que tienes en tu casa, ¿no? Sí, a veces el síndrome del impostor ahí en casa y que tenían al lado a Francia y tal. A mí también me ha tocado escuchar, por ejemplo, en alguna cata en México, se estaba probando un cava y al final yo dije, bueno, pues es un estilo eh, con el método de vinificación del champán, pero ¿cómo te atreves a comparar el champán con el cava? Pues lo que hacen es que utilizan otro tipo de uvas y ya está, ¿no? De hecho, por ahí había... El método eh, es el mismo, ¿no? El método es exactamente el mismo. Y es más, el potencial agrícola del Panadés y de las orillas mediterráneas es muy superior, porque la vid de forma natural pertenece a nuestra climatología. Es como un olivo, es como un almendro, le gustan los suelos pobres, es muy resistente a la sequía, digamos, a suelos rocosos, pedregosos, con poca materia orgánica, etcétera, ¿no? De hecho, el enemigo principal de la viña es la humedad. La humedad que crea presión a nivel de hongos y que es lo que nos obliga, incluso los que trabajamos en ecológico, los que trabajamos en biodinámica, a tratar nuestras vides con azufre y con cobre para frenar el desarrollo de hongos como el mildio y el oidio, que son los que te dejan sin vendimia. Nosotros el año del COVID, por ejemplo, nos llovieron más de 1.000 litros por metro cuadrado, 2020. Desde los años 40 y bueno, perdimos el 60% de la cosecha porque estamos acostumbrados a trabajar de una forma supernatural. Entonces yo soy un gran enamorado de nuestra viticultura mediterránea, un gran reivindicador del potencial climático de nuestra zona, de nuestros suelos, etcétera, etcétera. Ahora que tocas el punto este del tema de la biodinámica y tal, comentabas en una entrevista que en cierta manera está un poco overrated, ¿no? Eh, no sobrevalorada, sino que el tema mediático que le han dado últimamente, bueno, pues sí, sale un poco ya de los principios, pero vamos, que la parte fundamental, ¿tú cuál dirías que es? Y que no te pongan en el foco de, Pepe hace biodinámico solo por estar en las portadas, ¿no? De vino de biodinámico, o sea, porque veo que tú sí Sí, estás... yo creo que sí, entiendo perfectamente tu pregunta, porque además, si me cuotas, es decir, el tema de biodinámica, yo creo que ya se ha puesto en su sitio, ¿eh? Como todas las modas, al principio cuando salen, ostras, ¿no? Parece que el mundo ya se va a acabar en este tinglao. Y luego, pues el tiempo pone las cosas en su sitio, ¿no? Así es en la naturaleza, como mínimo. ¿Qué pasa? Que a mí me molestaba porque me decían, tienes que poner en la etiqueta que eres biodinámico. Entonces la gente dice, no, yo vendo mi vino porque es biodinámico. Mi vino es bueno porque es biodinámico. Entonces, al final la biodinámica es un ingrediente más dentro del puzzle, como puede ser pues, una pasión por el orgánico, como puede ser una pasión por todo el tema de la edafología, por los estudios de geología, ir más allá, ¿no? en la comprensión de la formación de tu terroir, de tu finca, de tus suelos, de las viñas donde tú estás trabajando, ¿no? La recuperación de la atracción animal, el querer innovar con materiales en fermentación, recuperando cemento o cubos antiguos, o no sé, o el que quiere pues, trabajar más sobre la madera. Son una serie de ingredientes, ¿no? Entonces, al final yo creo que cuando el secreto, si es que hay alguno, lo que te da paz cuando tú trabajas en el vino es un poco fundirte con el sitio donde tú estás trabajando, ¿no? Y fundirte de una forma pacífica, de una forma tranquila, de una forma
respetuosa hacia pues, las personas mayores de la zona, escuchar cómo se trabajaba antes, hacia la naturaleza de la zona, el paisaje de la zona, los cultivos alternativos en la zona donde estás trabajando, que son un motor de biodiversidad fundamental, los animales que conviven con nosotros, los humanos, en esta zona, ¿no? Y lo digo desde una posición de aprendizaje, ¿eh? Nosotros no somos ningún ejemplo a tener en cuenta en esto, pero sí que el camino que hemos escogido es este. Nosotros vinimos a vivir de Nueva York a la propia finca. Mis hijos todavía dicen, oye, what are we doing in the middle of nowhere, ¿no? Y poco a poco se van haciendo mayores y lo van entendiendo, ¿no? Entonces, el hecho de vivir pues te hace un poco pues, irte encariñando con todos estos detalles, ¿no? Y cogiendo respeto pues, a todas estas pequeñas cosas. Oye, y luego también comentabas una frase con todo esto que comenzaste a hacer, que decías, don't hate the player, change the game, ¿no? Y es que, bueno, tus antepasados sacaron la primera botella de vino espumoso y tu abuelo presidente, ¿no? De la denominación de origen Cava, el que la sacó adelante y tal, y tú decides, bueno, a nivel negocio, que en 2012 dejan la denominación de origen. ¿Es por intentar hacer cosas también diferentes o...? A ver, el tema es muy sencillo. Este tema es muy sencillo. Si tú crees en el potencial de la zona, tienes que hacer las cosas como tú crees que tienes que hacer, como tú sientes, mejor dicho, que tienes que hacerla, y te inspiras en la gente del mundo que trabaja en esta dirección. Y ese es un poco el change the game, ¿no? Es decir, ¿no? Salir un poco de las inercias de la propia zona, en el caso de que la hayan llevado en una dirección que no es la que tú estás cómodo. Si a mí me gustara el modelo productivista, pues quizás estaría más cómodo con la palabra cava. La palabra cava yo creo que se creó con una idea y ha acabado siendo otra, ¿eh? Entonces, oye, lo que no puedes estar todo el día diciendo, oye, sí, pero es que el cava tal, pero yo lo hago diferente, pero es que el cava... No, entonces al final pues, te tienes que dar un paso atrás, ¿eh? Y es lo que hicimos en 2012 y volver a empezar, ¿no? Luego en 2014 se creó Classic Panadès, ¿eh? Dentro de la denominación de origen Panadès para los vinos espumosos. Yo creo que con una idea de sitio y de rigor muy superior al cava. Y luego en 2018 se creó Corpinat, también como una asociación de marcas que quieren trabajar distinto, ¿eh? Y es decir, que de alguna forma sí que creamos tendencia en este sentido, ¿no? Y ahora yo creo que vivimos un momento muy interesante en Panadès en el que estamos explorando a ver cómo se arregla todo esto, ¿no? Es decir, nuestra primera vocación de Change the Game, Classic Panadès, Corpinat, un otro productor independiente. Entonces, al final lo que estamos es diciendo, oye, aquí hay una oportunidad para crear una denominación de origen al nivel de Meursault, Puligny-Montrachet, ¿eh? Y, por ejemplo, bueno, son varios puntos los que ponen ahí. Perdón, Ribera Sacra o Priorat, por poner ejemplos más cercanos, no hablar siempre de Francia, o Barolo. Ya. Oye, y con esta denominación que están impulsando, que entiendo es Conca del Río de Anoia, ¿no? Sí, nuestra apuesta original fue Conca del Río Anoia, es el nombre de nuestro valle. Sin embargo, lo importante de este movimiento es la idea, ¿no? La idea, el paso hacia adelante, de decir, oye, o al lado, ¿no? O la innovación y reivindicar, construir una apelación, una denominación de origen desde el territorio, con los viticultores, ¿no? Desde los valles, desde los pueblos, desde las laderas, las orientaciones, los viñedos y dar el protagonismo al territorio, ¿eh? Uno de los puntos que ponían ahí para, bueno, que fueran parte de esta denominación o tal, corrígeme si me equivoco, pero lo leí por ahí en un artículo, es que la viticultura tenía que ser también biodinámica. Todos los que Bueno, quisieran entrar, o es... sí. A ver, al principio se construía, este movimiento se construía más
desde los requisitos, ¿no? Y desde un poco desde la rabia, reconozco que hace 11 años, ¿no? Pues era decir, oye, no puede ser que hayamos llegado donde estamos y vamos a hacerlo mejor que nadie. Entonces, por esto, pues tenemos que tener 18 meses de crianza, todos los vinos son de añada, ecológicos, biodinámicos, los requisitos que no tiene ninguna casa de champaña en ningún momento hoy, ¿no? O sea, no ninguna casa, es decir, que ni la champán como denominación la tienen. Algunas casas lo harán, pero bueno, que tengan todos los vinos de añada, que sea todo biodinámico, que sea eco, que la crianza mínima sea 18 meses, yo no conozco ninguna. Seguro que las hay porque mi conocimiento es muy limitado, pero en ese momento pues no me viene ninguna en la cabeza, ¿no? Y entonces, bueno, tú me preguntas ahora, oye, ¿tienen que ser todos biodinámicos? Y yo te digo, oye, con los años, pues no lo sé. O sea, lo que tienen que ser es buenos agricultores, ¿eh? Yo creo que el movimiento orgánico, el eco, es fundamental. Aquí sí que es un no-brainer, ¿no? En la parte del registro biodinámico, claro, yo como Raventós y Blanc me siento muy biodinámico porque vivo en una granja, y tenemos animales y tenemos policultivo, y yo creo que esta es la esencia de la biodinámica, ¿no? Exigirle a un viñerón champenois que tiene las parcelas separadas desde el Cru de Bertús a Mesnil, a Cramant, incluso en la montaña de Reims, en Rilly-la-Montagne, y decirle, no tienes que... pierde un poco la esencia, porque entonces se convierte en una receta, en un requisito. Yo creo que el mundo del vino tiene que salir de los requisitos y volver a las cosas sencillas de la naturaleza, ¿no? A lo básico. Oye, cuéntanos un poco de la cava de Raventós y Blanc. Es interesante repasar un poco los 3 proyectos en los que trabajamos, ¿no? O sea, nosotros venimos de una casa original que se llama Raventós y Blanc, que es la continuación del legado de la familia Raventós, que es la familia del espumoso español por excelencia, de la que somos generación 21. Fuimos los inventores del cava en 1870, trabajamos las variedades Macabeo Parellada, muy convencidos de las locales. También en el Sumoll creemos muchísimo, como una variedad tinta local que hace unos espumosos buenísimos, de gran acidez y capacidad de envejecimiento, etcétera, etcétera. Esto es Raventós y Blanc. Aquí elaboramos unas 500.000 botellas, depende de la añada, entre 2/3 partes más o menos de uva de nuestra propia finca y uva de viticultores de la Conca del Riuanoia, con quien colaboramos y estamos encantadísimos de colaborar con ellos, pagando el kilo de precio de uva más alto del territorio, y que todavía no es suficiente, pero para exigir calidad lo primero que tienes que hacer es escuchar y pagar, yo creo, y premiar a la gente que quiere trabajar contigo, y este es el proyecto Raventós y Blanc, ¿no? Luego tengo el segundo proyecto más importante, se llama Can Sumoll, que es un proyecto de vino sin burbuja, de vino de mínima intervención o vino natural en la zona de las montañas del Montmell. Esto ya, así como Raventós y la Conca del Riuanoia está en el Penedès del Norte, este proyecto está en el Penedès, Baix Penedès, que es provincia de Tarragona, pero a 600 metros de altitud, en unas montañas maravillosas, que estaban llenas de terrazas de viñedo y de olivo, y que poco a poco se fueron abandonando, ¿no? Entonces aquí es donde estamos trabajando en este proyecto de recuperación desde el 2016, y es apasionante. El municipio se llama la Juncosa del Montmell, la cima más próxima es la montaña, la cima de la atalaya del Montmell, que son 900 metros de altitud, y la finca Can Sumoll, que está a 600 metros de altitud, donde estamos trabajando. Aquí sobre todo trabajamos en Xarel·lo y Garnacha Blanca, en variedades de blanco, parellada, que recibe el nombre de Montónega en altitud para hacer un ancestral, y luego garnachas y Sumoll en tinto. La visión del proyecto Can Sumoll es hacer los mejores vinos posibles de la zona, que reflejen este origen Montmell con la mínima intervención. Y creemos, seguramente me equivoco, porque me equivoco muchas veces, que se puede hacer un Sumoll de prestigio mundial al nivel de los Grands Crus de Burdeos, los Grands Crus de Borgoña, los grandes Barolos, los grandes vinos de La Rioja, los grandes vinos del Priorat, los grandes vinos de Ribera, de Galicia, de Jerez, de Canarias, de Mallorca. No me gustaría dejar de ninguno de todos mis compañeros de l'Empordà, Cusers del Segre, Penedès. Entonces creemos que con el Sumoll se puede hacer un tinto de gran prestigio mundial, y en esto estamos, bueno, esta mañana he estado desde las 8 hasta
hasta que no podíamos más de calor, corriendo viñas para encontrar viñedo viejo de viticultores que nos quieran colaborar con nosotros con con pequeñas producciones para hacer estos vinos. Luego hemos ido seleccionando madera, estamos rejertando viñedo viejo en la finca de Can Sumoy para volver a dar Sumoy en la finca. Es que es bonito el nombre, se llama Can Sumoy, que quiere decir la casa del Sumoy en catalán, es muy bonito, ¿no? Y bueno, ya ves que este proyecto me tiene apasionado porque hablo mucho enseguida de él, ¿no? Y Sí. es en lo que estoy ahora en el fregado. Y luego el proyecto, un pequeño proyecto personal, pero no menos importante, que se llama Vins Pepe Raventós, que es el proyecto de vinos que trabajamos en el garaje de casa, donde con volúmenes muy pequeños me permito tomar los riesgos más ¿Qué grandes. Y experimentos? hacemos estos experimentos con Joan, con Elena, con Salva, con Mariona, con todo el equipo técnico. Muy bien. Oye, ya a nivel internacionalización, ¿en qué mercados tienen presencia principalmente, no? Supongo Estados Unidos y ¿en qué lugares más pueden encontrar? Aquí, déjame antes de hablar un poco de la parte esta internacional, a decir, ¿no? Los espumosos de Raventós y Blanc, ya los conocéis. De Can Sumoy, os animo a que probéis el Charelo y el Sumoy Garnacha, porque como todavía no somos suficientemente buenos, no sé si lo seremos algún día, de hacer un 100% Sumoy, de momento lo estamos ensablando con Garnacha, que nos lo suaviza mucho, porque el Sumoy es una uva que tiene taninos muy marcados. Y del proyecto Vins Pepe Raventós del garaje de casa, elaboramos algunas cosas, innovamos, Malvasía, tal, pero hay un charelo que se llama Viña del Nogué, que nos han dicho periodistas del mundo que es una expresión de charelo que para ellos desconocida, ¿no? Un nivel de profundidad, complejidad, mineralidad fantástico. Entonces este es un poco el repaso que os hago de vinos concretos, así por si a alguien que escucha ¿no? le apetecía pues pensar en alguna botella concreta. Y nada, me preguntabas un poco por nuestra presencia. Pues mira, nuestra labor de los últimos 20 años ha sido ir buscando buenos compañeros de viaje por el mundo en todos los mercados. No damos ninguno por perdido, porque es que allá donde vayas hoy en día, todo el mundo quiere celebrar la vida con las personas que quiere, alrededor de una mesa, con la gastronomía y una botella de vino, ¿no? Y esto yo creo que es maravilloso. Aquí hay vivimos un momento en el mundo que es muy abierto y con muchas ganas de probar y de celebrar y no sé. Entonces, pues puedes encontrar nuestros vinos en capitales mundiales como Nueva York, Londres, Tokio, Los Ángeles, San Francisco, Berlín, Estocolmo, pero puedes encontrar nuestros vinos en la isla de Tinos del Mar Egeo, en Johannesburgo, Sudáfrica, Están, en Singapur, o en Kuala Lumpur, por no decir Singapur, que es más evidente, ¿no? no, sí tienen buena presencia. Son Bueno, es muy que, a bien, ver, por eso. Eduardo, esta es una cosa que no lo decimos mucho, pero el mundo del vino, nos pensamos que, oye, sí, que hacer vino, que guay, y ahora que si Pepe hace esto y tal, ¿no? Pero bueno, yo no tal, pero quiero decirte que lo que sí que es el gran reto es encontrar compañeros de viaje que, Claro. que te lleven, que comprendan tu esfuerzo, lo pongan en valor. ¿Y cómo lo pongan en valor? Pues poniendo en las mesas de la gente que tiene sensibilidad y amor por el mundo del vino. Y esto es lo más difícil, porque hay cantidad de productores maravillosos que están haciendo vinos maravillosos por todo el mundo y al final, pues oye, abrir un restaurante, pues todos sabemos lo difícil que es guardar vino en un restaurante, servir vino en un restaurante, la temperatura que toca, en el momento que toca, en el estrés del directo, que nunca perdona, como hemos visto esta tarde. Sí, sí. Oye, ¿nos puedes hablar un poco sobre el Mas del Serral? Que estaba leyendo una declaración, comentario de Pedro Ballesteros, que tengo el gusto de conocer y le mando un saludo si nos escucha, que está pendiente de venir al podcast también. Bueno, y lo pone como el vino espumoso español más refinado que jamás haya catado, ¿no? Y lo pone como una obra maestra, el Mas del Serral 2009. ¿Nos puedes contar un poquito sobre este vino que, bueno, recibió 99 puntos de Canter y tal, que
Em, Pedro se equivocó. Pedro se equivocó, ¿eh? Porque ni es el más refinado, ni es la viña más especial. Y además os digo una cosa, que cuando Pedro escribió no nos conocíamos ni él había estado en casa. Luego pues nos hemos encontrado en distintas geografías en Londres y por el mundo, ¿no? Pero a ver, yo es que me emocionaba, ¿no? Cuando decías esto, porque Pedro lo que sí tuvo es la sensibilidad de captar la pasión que con mi padre y todo el equipo pusimos en esta parcela, que es una parcela de casi 2 hectáreas en pendiente, de forma cultivada ancestralmente, en tracción animal, que luego entramos con tractor algunos años en los 80 y 90 y luego a principios de los 2000 volvimos a recuperar la tracción animal. Y es un charelo que siempre pues vendimiábamos más tarde y que creímos en el potencial, ¿no? Entonces nos pusimos a trabajar todavía en más detalle en esta parcela para interpretarla lo mejor posible y decidimos hacer un espumoso que demostrara origen y capacidad de viaje en el tiempo y en la geografía, ¿no? Y así salió la añada 2007 en el 2018, con 10 años de crianza sobre Elías, bueno, en el garaje del Mas del Serral. Mas del Serral es el nombre de nuestra casa y un poco lo que simboliza es esta ilusión de recuperación, de arraigo, de respeto, de cariño, ¿no? Un poco, este sería un poco lo que percibió, ¿no? oye, hablando del método tradicional y que quieres recuperar, bueno, pues lo que es el pasado, ¿no? Eh, me- Tanto en la viticultura, en los viñedos, en el tema de procesos, en este método tradicional, ¿qué parte han hecho algún tema en innovación, en tema de procesos, como por ejemplo estuve en Estados Unidos, en una empresa que también, una bodega que hacía espumosos y ya tienen estos racks que se van girando, todo eso cómo lo han solventado o implementado, pues sí, o sea, para optimizar un poco procesos o cómo es de momento el... Aquí te sale la vena ingeniero industrial, ¿eh, Eduardo? Sí. Aquí te sale la vena ingeniero industrial. Eh, a ver, o sea, en procesos puedes innovar constantemente, ¿no? Un poco, la filosofía que he llevado desde el 2007 que empecé a hacer los vinos es decir, oye, vamos a innovar en procesos para poder tener más recursos para invertirlos en viñedo. Porque la parte, digamos, fermentativa, aparte de dejar fermentaciones espontáneas, trabajar con materiales lo más naturales posibles, que en este caso dejen capacidad de respiración al charelo y al sumoy, que son variedades de por sí muy reductoras, las dos grandes reinas del panadés, ¿no? Bueno, todo lo otro es un tema pues, que puedes ir mejorando en detalles, en limpieza, en precisión, etcétera, pero para poder tener más recursos para el trabajo de campo, que al final es un trabajo que yo siempre digo que es inmecanizable. Es decir, que lo bonito es que aquí siempre la sensibilidad humana, el ojo humano, todo esto para mí es lo que añade el máximo valor en interpretación, ¿no? Y así me gusta en un mundo que cada vez es más tecnológico, que como has visto yo soy muy poco tecnológico, pero no tengo ni idea de cómo hacer funcionar todos estos aparatos. Muy bien. Para las personas que quieran acercarse en primera instancia a un vino de Raventós y Blanc, ¿qué les recomendarías? De un perfil, vamos, no, normal, pues. No, yo diría que la gente tiene que tomar los vinos que les encuentren a ellos, ¿no? Es decir, que al Está final bueno. yo creo que lo bonito es dejarse sorprender, dejarse acercar, dejarte enamorar por el vino y dejar que el vino te hable, ¿eh? Muchas veces tendemos ¿no? a enfocar el momento de la degustación desde una perspectiva muy mental, ¿no? Muy de nuestro ego, ¿no? Y yo creo que la magia pasa cuando tú estás relajado y entonces dejas que el vino te hable, ¿no? Entonces, pues ahí te habla el vino, te habla las plantas que hay en este vino, las personas que lo han hecho, la climatología de la añada, el suelo donde crecen las viñas y todo esto, ¿no? Perfecto, Pepe. Oye, muchas gracias. No sé, algo que quieras añadir, algún proyecto que venga, algún evento donde vayan a estar presentes, lo que tú quieras, puedes aquí comentar, donde los pueden seguir. Yo
es decir, que nos sigáis por las redes sociales, por favor, para ver un poco el trabajo que hacemos en nuestro Instagram. Sobre todo, yo no sé muy bien cómo funciona, pero seguro que Eduardo puede haceros Lo llegar pondré abajo. la dirección de Instagram. Y ya está. Es ¿En decir, que puerta traéis algún proyecto específico que nos no, puedas no, contar? no Es decir, tenemos tanto trabajo en hacer bien lo que claro, hacemos todos los días, en entender, mira, solo la finca de Raventós y Blanc podría pasar 50 vidas y no la entendería como la entiende los elementos naturales, ¿no? Entonces, yo creo que nuestro foco es de concentración, de menos es más, de atención hacia el detalle, la excelencia, comprender los sitios, comprender Raventós, comprender Can Sumoy, comprender nuestro querido Penedès, y ser un poco mejores personas, más responsables, movernos menos, contaminar menos, y nada, intentar hacer las cosas un poco mejor para el territorio. Este es un poco el foco de nuestro futuro, pero sí animar a todo el mundo que pruebe vinos, que deje que los vinos les hablen, que tenga una actitud abierta, que hay cantidad de productores. En este mundo, en este momento, España está viviendo un momento maravilloso del vino en el que se está poniendo en valor zonas que no eran famosas, pero que han hecho vino durante miles de años, recuperando paisajes de viñedo, diversidad de cultivos, formas de elaborar antiguas, variedades que han pertenecido a nuestro país, ¿no? Gracias a Dios ya estamos dando un paso atrás a toda la invasión de variedades internacionales, que están muy bien, pero para las otras zonas, ¿no? Que ya están, pero si tenemos pues todo este pasado, ¿no? Nosotros estamos haciéndolo con el Sumoy, por ejemplo, que es algo que nos tiene muy apasionados en este momento. Bueno, o sea, el momento que vivimos es maravilloso y os animo a todos que lo aprovechéis. genial, perfecto. Oye, última pregunta, sé que te tienes que ir. Cuando diste ese paso de la producción, vamos, a nivel viña tradicional, pues con, no sé, químicos, lo que sea, cuando tú decides dar ese paso a lo natural y todo esto, ¿qué tal el miedo los primeros años? ¿Cómo fue ese proceso de adaptación y del... Como todo, ¿eh? Es decir, tú tomas una decisión, te crees que saldrá todo bien, luego sale todo muy mal y con el tiempo vas aprendiendo a rectificar las cosas que salen mal, y aprender de las que salen bien y yo creo que esa es la vida, ¿eh? Y tenemos que tener todos menos miedo, confiar más en nosotros, en nuestros amigos, en nuestras familias, en la gente que nos rodea. Equivocarnos, que no pasa nada. Esto los americanos sí que lo creo que en este sentido nos ganan, tienen menos miedo al error, que comprenden que el error forma parte del avance, no hay avance sin error Claro. y nada, pero de todo lo que empiezas o innovas o quieres cambiar, se aprende. O sea que sí, hay que hacer este esfuerzo para ver las cosas que te está enseñando el momento. Seguro que todo eso que has comentado, con todo lo que pones en valor, se ven reflejados en los grandes vinos que producen y te agradezco este tiempo. Y nada, invitar a las personas a que sigan, pondré abajo todos los enlaces y también la web y todo para que lo tengan. Muchas gracias, Pepe. Eduardo, muchas gracias a ti por tu paciencia. Si hay cualquier cosa que quieras que toquemos en cualquier momento, me contactas, y sobre todo, oye, de San Sebastián al Penedès hay 3 horas y media. No dejes de contactar con nosotros cuando caigas por aquí, por Barcelona, y no abrimos a visitas a público, porque al final, como vivimos allá y tenemos animales en la granja y tal, nos gusta mantenerlo íntimo, pero Ya, sí que tenemos semanalmente amigos del mundo del vino pues con quien compartimos la forma como trabajamos. Que si quieres venir en vendimia, en la época de poda, en la época de trabajos de verde, cuando quieras, aquí tienes tu casa. ya estuve viendo ahí videos que estaban en la poda con la luna llena y se hacían luego ahí una fogatita con los panes, entonces a eso sí, vamos a entrarle. ¿De qué parte de México eres? Yo soy de Puebla, el centro, Muy a bien, 120 kilómetros de muy bien. Ciudad de México, de Yo Puebla. cuando viví mi primer año en Estados Unidos fue en Arizona y tenía Mm. un muy buen amigo que se llama Miguel Quirós, que era de Puebla y era un Ah, tío mira. estupendo. Lo que pasa es que no tenía manera de poder aguantar el ritmo en el que bebía el tequila el tío. Era una bestia Los parda. caballitos, ¿no? Los caballitos. ¿Eh? Muy bien. Pero bueno, buenos recuerdos.
Genial, Pepe. Pues muchísimas gracias, un saludo y seguimos en contacto. Un abrazo. Gracias por todo, Venga. Eduardo.